Listo, ahí ya estamos. Perdón, Cristian nos dice que si una vez presenten el parcial, ¿cuánto tiempo demora la nota? La nota, la verdad no sé, pero la tienen que sacar rápido porque el 11 de diciembre tenemos plazo para subir esa nota del segundo parcial. Entonces, yo diría que, no sé, el miércoles, al martes o miércoles ya es posible que ya esté la nota. Bueno, entonces, a ver, les voy a comentar un poquito. Aquí en la carpeta del Drive, tenemos aquí en Simulacro 2, puse un PDF con la teoría. Ahí está pues como toda la teoría que trabajamos en clase, condensada más bien, ¿cierto? Bueno, no hay como ejemplos, sino más bien teoremas, definiciones. Bueno, y realicé 2 simulacros. Yo diseñé 2 simulacros. Este es el primero, se los voy a enviar de una vez. Y este es el segundo, a ver, un momento, este es el segundo. Entonces, hoy vamos a trabajar en el primero. El primero está, si ustedes ven acá, el primero dice clase y el otro es extra clase. Entonces, este primero es como para que ustedes se sientan acompañados, lo vamos a hacer paso a paso, yo les voy a explicar todo. Y el otro es para que ustedes lo hagan, sea de manera individual o sea con su equipo de estudio. Y bueno, a ver, les cuento un poquito. Este simulacro lo diseñé pensando en lo que les, más o menos, cómo van a estar las preguntas, y no solamente cómo están las preguntas, sino cómo van a estar las opciones de respuesta. Porque si ustedes recuerdan, el primer simulacro, o sea, del parcial número 1, yo hice selección múltiple y eso no salió. Entonces no quise hacer selección múltiple en este, sino estos de falso verdadero, seleccionar si es falso verdadero, respuesta corta, este también es falso verdadero, este es también escribir el volumen, entonces escribir el número, aquí de nuevo escribir un número, aquí me están preguntando por la segunda coordenada del vector, falso verdadero, la intersección entre una recta y un plano, entonces cada una de las coordenadas, y la distancia entre dos rectas que me va a dar un número. Similarmente está, o sea, el esquema es similar en el otro simulacro, pero son preguntas distintas, entonces ahí complementamos los dos. También pues la ventaja de hacer 2 simulacros es que tenemos un bagaje más grande de preguntas. La idea con el otro simulacro, con este simulacro, con el otro, el que es extra clase, bueno, este es el extra clase, es que mañana en la asesoría voy a solucionar dudas de este otro simulacro, ¿listo? Bueno, ahí como para que lo vayan mirando. Son 8 preguntas también, creo. Sí. La suma de los puntos es de 100. Suman 100 puntos, entonces es muy fácil saber, son 100 puntos en total, es muy fácil saber cuánto nos da la nota. Bueno. Listo, entonces la idea es que lo solucionemos en este ratico de clase. Tengan presente que se les va a evaluar también teoría, entonces para que
tengan, pues, no piensen que solamente es operativo, lean bien las preguntas. Ahora sí voy con, ¿qué me decía por aquí Andrés? ¿Le podemos hacer preguntas de eso luego? En los simulacros. Preguntas sobre los simulacros, Andrés. Profesor, sobre la teoría más que todo, considero que subí una carpeta donde está la teoría resumida, que la de la teóricos, de los que son falsos verdaderos, son de los que más he tenido dudas del simulacro. Ok. Sí, ahí está la carpeta. Me puedes preguntar. La idea es ir solucionando dudas ahorita, listo. Y Lucas nos dice que si yo me voy a deshacer de esa carpeta. No, yo voy a dejar esa carpeta al menos hasta que empiece el otro semestre. Porque, o sea, en estas vacaciones no hay problema. La carpeta la voy a dejar tal cual, con todo el material. El problema es que el otro semestre, cuando empiece clases, yo no, pues, la idea es que me den trabajo, espero que me den trabajo. Entonces, si arranco a dar clase, me toca estar subiendo material nuevo y eso consume demasiado espacio. Entonces, ya en algún punto del otro semestre sí me va a tocar empezar a ir borrando cosas. Sí, Anderson, puedes hacer el simulacro las veces que quieras. ¿El drive de la U es infinito? No, a mí no me salió, a mí me sale, bueno, no, a mí la otra vez me puso problema, o no sé si eso ya lo actualizaron. Yo por eso es que, si ustedes miran, yo no lo tengo en el correo de la U, yo lo tengo en otro y pago un espacio adicional para que me quepa eso, pero voy a revisar lo del correo de la U. Bueno, entonces comencemos. La primera pregunta es falso o verdadero. Dice, la composición de dos reflexiones que pasan por el origen es una rotación. ¿Esa es falsa o verdadera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se les hace conocida o está muy extraña? Lo que me quiere decir esa afirmación es que si yo hago una reflexión y luego hago otra reflexión, eso es equivalente a hacer una rotación. Dos reflexiones es lo mismo que una rotación, básicamente es eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadera? Sí, es verdadera y por aquí tengo un taller, es el taller número 11. En el taller número 11, miren que justamente nos ponen a probar eso. La pregunta 6A. Pruebe que la composición de dos reflexiones con respecto a rectas que pasan por el origen es una rotación. Entonces es muy probable que en la parte de teoría no les pregunten únicamente, pues, o sea, la parte de teoría puede involucrar teoría vista en clase, teoría que sale en los videos de los profes, teoría que aparece en los talleres, ¿sí? Para que lo tengan presente. O sea que esta es verdadera. Por aquí vi que alguien nos escribió. No, la composición y la suma son distintas. Abramos por aquí una pizarra. A ver, cuando hablamos de suma, entonces yo tengo dos reflexiones. Dos reflexiones. Cada una de estas reflexiones las puedo ver como coseno de teta, seno de teta, seno de teta menos coseno de teta. Y por acá tengo otra. Cambiémosle el ángulo, coseno de alfa, seno de alfa,
seno de alfa menos coseno de alfa. Si yo la sumo, eso me da, a ver, ¿qué hago? Si yo la sumo, eso me da coseno más coseno, o sea, coseno más coseno de alfa, seno más seno de teta más seno de alfa, seno más seno, menos coseno, menos coseno. Esto es si yo la sumo, pero si yo las compongo, o sea, si yo compongo reflexiones es lo mismo que multiplicar. Entonces, componer tiene que ver es con multiplicar las matrices. Y como es otra operación, me va a dar otra matriz distinta, ¿sí? Entonces, la compuesta tiene que ver con la multiplicación de dos matrices. La suma es la suma, pues, componente a componente, o digamos, entrada a entrada. ¿Sí aclara eso tu duda, Andrés? Ay, perdón. Listo. Vamos entonces a la segunda. Una transformación lineal T es inyectiva si X es igual a Y, entonces T de X es igual a T de Y. ¿Esa cómo es? Ay, perdón, esperen, yo miro. Profe, una pregunta antes de seguir de lo anterior. Profe, Sí. ¿sabes que una reflexión se puede ver como una rotación? No. ¿Por qué no? Porque tienen matrices distintas. A no ser de que sea un caso muy particular. Ah, listo, profe. De una. Porque mira, la rotación es coseno menos seno, seno, coseno. Y la reflexión es coseno, aquí va seno, seno, menos coseno. Entonces mira que en la rotación estos dos tienen que ser iguales y estos dos tienen que tener signo contrario. Mientras que en la reflexión estos tienen signo contrario y estos son iguales, ¿cierto? Entonces son distintos en general. Básicamente tendrían, siempre son distintos, ¿no? Siempre tienen que ser distintos. Bueno, con esta, una transformación lineal es inyectiva. Si X es igual a Y, entonces T de X es igual a T de Y. ¿Esa cómo es? ¿Verdadera? Ojo que ahí hay una cáscara. Esa es falsa, porque T es inyectiva. Sí, ojo, T de X es igual a T de Y, entonces miren que está al revés. X es igual a Y. Este es el orden correcto. Está bien, pero en nuestro enunciado nos dicen X igual a Y, entonces T de X es igual a T de Y. Claro, el orden afecta. El orden afecta porque aquí estoy diciendo que T de X igual a T de Y implica que si esto se tiene, entonces X es igual a Y. Mientras que aquí estoy asumiendo lo contrario. Sí, entonces, a ver, un ejemplo como algo cotidiano. Sí. Por ejemplo, si llueve, entonces la carretera se moja, ¿cierto? Si llueve, entonces la carretera se moja, es inevitable. Pero
En el orden contrario sería, si la carretera se moja, entonces llueve, y eso no siempre ocurre. Usted puede mojar la carretera porque está lavando un carro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el orden influye. No, a ver, lo que pasa es que esto tiene que ver con lógica. La implicación es un conector lógico. Se puede ver como una operación. P implica Q. Y esto no es conmutativo. Esto es distinto de Q implica P. ¿Sí? Cada vez que hay un entonces se puede ver como una implicación. Matemáticamente es como una implicación. En caso, ¿qué pasaría? Que X es igual a Y y que T de X sea distinto de T de Y. ¿Qué se puede concluir ahí? Que T no es una función. T no podría ser una función porque lo que está pasando es lo siguiente. X es igual a Y, pero T de X y T de Y son distintas. O sea que no puede ser una función. En ese caso, T no es función. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué es T? T sería lo que se conoce en matemáticas como una relación. T tiene un dominio y T tiene un codominio, pero T no es función. No todas las flechas son funciones. Esto es algo más general que se conoce como relación. ¿Qué es en realidad una relación? Es muy fácil, no es tan complicado. A ver, T se puede ver como un producto de dos, como un subconjunto, o sea, yo simplemente voy a tener parejitas AB. La primera está en A y la segunda está en B sin ninguna condición. Sin ninguna condición. Cuando yo empiezo a imponer condiciones a esto, ya me va a dar una función, ya me va a dar una transformación lineal, etcétera. Pero esto es algo muy general. Nos van a salir, sí, lo más probable es que le salgan son funciones. Exacto, T de X es igual a T de Y. Pero es que acá me están diciendo que la transformación es inyectiva cuando eso ocurre y eso es falso, ¿sí? No se puede concluir que sea inyectiva. Entonces esta es falsa. Ninguna proyección ortogonal es sobreyectiva. ¿Qué dicen ahí ustedes? Ninguna proyección ortogonal es sobre. Falso. ¿Por qué? A ver, yo creo que es verdadero. Pensemos cómo son las proyecciones ortogonales. Yo tengo una recta que pasa por el origen. Ay, no, estoy muy... Bueno, pasa por el origen. ¿Qué hace la proyección ortogonal? Toma un punto cualquiera y lo que hace es caer perpendicularmente a la recta. Entonces aquí me va a dar la proyección de X sobre la recta. Tomamos otro punto cualquiera, por acá, y bajo, hago lo mismo, y voy a caer acá. Por aquí, y voy a caer acá. Cualquier punto tiene que caer en la recta. Entonces, para que sea sobreyectiva, si la proyección fuera sobreyectiva, voy a escribir sobreyectiva, tendría que ocupar todo el plano, es decir, el rango de la proyección debería ser todo el plano. Pero eso no está ocurriendo porque todos los punticos caen en una recta. Entonces, ¿qué pasa con los que están por allá, afuera de esa recta?
esos no pertenecen al rango, ¿cierto? Todos los puntos que están por fuera de esa recta no hacen parte del rango, porque todos los punticos caen acá, todos van a caer acá. Entonces, eso es verdadero. Ninguna proyección va a ser sobreyectiva. ¿Listo? Ninguna proyección ortogonal es sobreyectiva. Siempre cae en una recta. Profe, ¿Sí? ella es sobreyectiva cuando es LE, ¿cierto? O cuando es LI y los vectores E1 y E2. LI, cuando los vectores T de E1, T transformación lineal, ¿cierto? T transformación lineal. Es sobreyectiva si la transformación de E1 y la transformación de E2, o más bien sí, solo sí, son vectores linealmente independientes. ¿Listo? Bueno, la siguiente me dice L una recta del plano y T cualquier transformación. Entonces, la imagen de la recta es una línea recta. ¿Falso o verdadero? Yo creo que falso no. Falso. Sí, ahí los vi bien, no caímos. Es falso porque nosotros vimos un ejemplo donde teníamos una recta y la imagen de esa recta era un solo punto. Si no se acuerdan, no me acuerdo qué clase fue, pero vimos cómo puede ser la imagen de una recta y hay tres opciones. Dos de ellas serían una línea recta, pero hay una tercera opción que es que cae en un solo punto. Entonces esta es falsa. Si T no es la transformación nula, entonces el rango de T es todo el plano o el rango es una recta que pasa por el origen. ¿Qué dicen de esa, verdadera o falsa? No sabemos. Bueno, ustedes se acuerdan que yo les hice por acá una tablita que me determina cómo es el núcleo y cómo es el rango. Entonces veamos qué nos dicen del rango. El rango tengo tres opciones. Si la transformación es nula, el rango va a ser solamente el vector 0. Si la transformación es inyectiva, el rango es todo el plano. Y si la transformación no es inyectiva y tampoco es nula, el rango es una recta que pasa por el origen y que tiene como vector director, bueno, cualquiera de estos dos, siempre y cuando sean distintos de 0. Entonces veamos el ejercicio. Si T no es la transformación nula, o sea, estoy descartando ya la primera opción. Entonces, ahí me quedan dos opciones, ¿sí o qué? El rango es o todo el plano o es una recta que pasa por el origen. Eso es justamente lo que hice acá. Si descartamos esta opción, el rango es todo el plano o es una recta que pasa por el origen. La que esa es verdadera. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. Si T es una transformación lineal y U y B son vectores LI, entonces la imagen de U y la imagen de V también son vectores LI. ¿Qué dicen de esa? Falso. Muy bien, esa es falsa porque cuando la transformación no es inyectiva, me manda vectores LI en vectores LD. Entonces está... Aquí como no me dicen si es si es inyectiva o no, en general, esto es falso. Solamente ocurre si la transformación fuera inyectiva. La siguiente, si T es una transformación lineal y N es un vector normal a una recta, entonces la imagen del vector normal es otro vector normal a la recta T de L.
Básicamente me dice, las transformaciones envían vectores normales en vectores normales. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Anderson, sí, pues va a salir, seguramente van a salir de transformaciones, porque como eso también entra en el examen, no sé qué tanto entre de uno o del otro, pero hay que estudiar de los dos, mejor dicho, de los dos temas. Bueno, entonces ese es falso, porque las transformaciones no preservan ángulos en general. ¿Listo? La siguiente. Toda isometría tiene inversa. Recordemos que las isometrías básicamente son, bueno, las isometrías están compuestas de tres cosas: traslaciones, rotaciones o reflexiones. Con esas tres cosas yo puedo formar una isometría. Entonces pensemos una por una. Las traslaciones. Por ejemplo, si yo tengo un vector y lo subo 3 unidades arriba, ¿cuál sería la inversa? Sería bajarlo 3 unidades, ¿cierto? Si lo subí 3 unidades, pues para regresarme lo bajo 3 unidades. O sea que sí tiene inversa. La rotación. Si yo roto 60 grados, ¿cuál es la inversa? Rotar 300 grados para terminar de dar el giro completo y volver en el punto inicial, ¿cierto? Vos roto 60, quiero volver al punto inicial, entonces roto 300 grados más. Y las reflexiones claramente también tienen inversa, porque cuando yo reflejo, para devolverme, no es sino que vuelva a reflejar, o sea, que me devuelva reflejando. O sea que esto es verdadero, ¿sí? Cualquier isometría se puede ver como una mezcla de esas tres: traslaciones, rotaciones y reflexiones. ¿Listo? La siguiente me dice, toda matriz simétrica es ortogonal. Toda matriz simétrica es ortogonal. ¿Qué dicen de esa? ¿Cuál? No, todavía no me han respondido esa. Toda matriz simétrica es ortogonal. La matriz simétrica, veamos que de ese no se acuerdan mucho. Entonces, una matriz es simétrica la definición es que es simétrica cuando A es igual a A transpuesta. O sea, ¿quién es A transpuesta? Recuerden que la transpuesta es la fila, la convierto en columna. Entonces, primera fila va a ser mi primera columna. Segunda fila va a ser mi segunda columna. Pero hay una forma muy fácil de verla visualmente. Por ejemplo, esta matriz. Quitamos, trazamos esta diagonal. No me interesa lo que hay en la diagonal. Me va a interesar qué hay arriba de esa diagonal y abajo de esa diagonal. Entonces yo voy a comparar si son iguales. Menos 1 es igual a menos 1. O sea que esta sí es ortogonal. ¿Por qué? ¿Quién sería A transpuesta? Primera fila la convierto en primera columna. Segunda fila la convierto en segunda columna. Nos da lo mismo. ¿Listo? Esas entonces son las matrices simétricas. ¿Qué son las matrices ortogonales? Las ortogonales son matrices que tienen que tener dos formas. O sea, las ortogonales básicamente son rotaciones o reflexiones. O sea, coseno, menos seno, seno, coseno, o coseno, seno, seno, menos coseno. Las rotaciones y las reflexiones tienen que tener esta forma, y esas son las únicas matrices ortogonales.
¿Qué pasa? Otra forma de identificar es que, a ver, yo tengo, por ejemplo, acá A, B, C, D. Entonces, las matrices ortogonales tienen que cumplir con ¿qué? La magnitud de AB es igual a la magnitud de CD. Es igual a 1. O sea, los vectores columna, las columnas tienen magnitud igual a 1. Y además, estas dos columnas son ortogonales. Esta es otra manera de identificarlas. Tienen que cumplir ambas condiciones, ¿listo? Que sean magnitud igual a 1 y producto punto igual a 0. Volvamos entonces aquí, miremos. Miremos, por ejemplo, la segunda condición. 2 menos 1, producto punto menos 1, 3. Esto es menos 2 menos 3. Es distinto de 0. O sea que no toda matriz simétrica puede ser ortogonal. ¿Listo? Esta entonces sería falsa. Y por último, si S es un círculo en el plano y T es una transformación lineal inyectiva, entonces la imagen del círculo es otro círculo. ¿Qué dicen de esa? Falso. Muy bien. Por acá, a ver, yo recuerdo dónde. Acá. Acá vimos un ejemplo. Observación. Las isometrías envían círculos en círculos. O sea, las isometrías sí cumplen esa condición, pero las transformaciones lineales inyectivas no. En general no cumplen esa condición. Aquí tenemos un ejemplo de un círculo que cuando le aplico la transformación y una transformación lineal e inyectiva, ¿listo? Cuando aplico la transformación me da un óvalo. Entonces, esa sería falsa. Esta es falsa también. Estas serían entonces las verdaderas. Vamos con la segunda. Tomemos la recta L y la transformación T. El ejercicio me pide identificar cómo es la imagen de la recta. ¿Listo? Veamos entonces. ¿Cómo es la imagen de una recta? Aquí hay que usar un poquito de lo que vimos de rectas, pero no mucho. Si yo tengo la recta, bueno, a mí me gusta comenzar analizando cómo es esta transformación, ¿sí? Identifiquemos si la transformación es inyectiva o no es inyectiva, porque eso me va a dar información importante. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿T es inyectiva o no es inyectiva? Profe, no, da 18 y 8. Perdón. Veamos, sí. Ajá. Sí, la transformación, ¿qué dicen ustedes? ¿No es inyectiva o sí es inyectiva? Pues sí es inyectiva. Sí es inyectiva, a ver. 2x menos 3y. Ojo, abajo están en posición al revés. Primero me escribieron la y y luego la x. Entonces yo tengo que reacomodar. 4x menos 6y. Y cuando yo acomodo de la manera correcta, x debajo de x, y debajo de y, me queda 2 por menos 6 menos 12. 4 por menos 3 menos 12 y cambio el signo. ¿Ve? O sea que, ojo, aquí les puse esto para que tengan cuidado. Traté de poner varias cascaritas para que no se caigan acá, pero no se caigan en el parcial. Entonces,
T no es inyectiva. Por lo tanto, la imagen de la recta, tengo dos opciones. La imagen de la recta puede ser un punto, es un punto, cuando la imagen del director es 0, o es una recta que pasa por el origen si T de D es distinto de 0. ¿Y yo cómo sé esto? ¿Por qué les estoy escribiendo esto acá? Porque nosotros vimos en clase esa caracterización. A ver, yo me acuerdo dónde. Aquí está. Caracterización de la imagen de una línea recta por una transformación lineal. Si la transformación es inyectiva, no hay nada que hacer. La imagen de una recta va a ser otra recta. Si la transformación no es inyectiva, hay dos opciones. Va a ser un punto cuando esto ocurre. O va a ser una línea recta, pero no cualquier línea recta. Una línea recta que pasa por el origen si la imagen de D es distinta de 0. ¿Listo? Donde D es un vector director de la recta. Entonces volvamos acá. Bueno, con eso yo ya sé cómo va a ser la imagen de la recta, ¿sí? Vamos a examinar entonces un vector director y le aplicamos la transformación. Esa es la clave. Bueno, entonces voy acá y digo, nuestra recta es L y 3x más 2. Y igual a 3. Y igual a 3x más 2. ¿Quién sería un vector director para esa recta? ¿Sí se acuerdan? Menos 2, 3, no. Acuérdense que el vector director lo sacábamos con la pendiente, ¿sí? El punto no importa. Es 1 sobre 3, ¿verdad? Exacto. 1, 3. 1, 3. ¿Por qué va arriba siempre el 1? Porque lo tomamos así, ¿cierto? Arriba siempre va 1 y abajo va la pendiente. Este va a ser un vector director, ¿listo? Listo, tenemos un vector director. Ahora pensemos cómo es. Recuerden que esto es 1M. ¿Cómo es la imagen de D? O sea, perdón, la imagen de 1, 3. Profe, es distinta de 0. Sí, va a ser distinta de 0. Incluso hagámoslo. Esto es 2 menos 3 por 3, 9. Menos 7. Y aquí me da menos 3 por 6, menos 18, más 4. Me da menos 7. Eso es 18 positivo. Ah, no. Bueno. Me da menos 7, menos 14, ¿cierto? Que claramente es distinta de 0. O sea, ¿listo? O sea que estamos en la segunda condición. La imagen de la recta tiene que ser una recta que pasa por el origen. Pero yo sé que esto me lo están escribiendo como y igual a x más b. ¿Quién es entonces b y quién es a? ¿Qué pasa si x y y valen 0? Me da 0 igual a 0 más b, ¿cierto? O sea, el punto de corte con el eje y, también lo pueden pensar así, el punto de corte con el eje y es b. Pero como la recta pasa por el origen, ese puntico es precisamente 0.
¿Sí es claro esto, chicos? Se pueden usar los vectores normales. Hay un problema y es que recuerden que los vectores normales, cuando yo aplico la transformación, no siempre voy a obtener un vector normal. Entonces ahí hay que tener cuidado. Es mejor usar los directores. Profe, ¿puede poner la tablita, la tabla anterior a esto? La del PDF esta. Sí, estás hablando de esta. Sí, profe. Ya, gracias. Listo. Bueno, voy a explicar mejor esta parte. Resulta que si yo tengo la ecuación y igual a ax más b, entonces a es la pendiente, ¿cierto? Y b es el punto de corte con el eje y. Entonces, en general, yo tengo por acá una recta y aquí estaría b, ¿sí? Pero en nuestro caso, tenemos es una recta que pasa por el origen. Digamos que esta pase por el origen. Entonces, ¿quién es b? Si aquí b es 2, pues aquí lo estoy bajando al origen. Entonces, b es igual a 0 en este caso, ¿sí? Sí es más claro ahora por qué b tiene que ser 0. Cuando la recta pasa por el origen, este tiene que ser 0. O lo pueden ver también así. El origen cumple esta condición, o sea, me queda 0 igual a por 0 más b. Y despejo la b, ¿cierto? B es igual a 0. También se Profe, puede entonces, ver así. profe, Dime. entonces A puede ser todo lo real. No. A es la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente a partir de esta información? Ese es el dato que nos falta. Profe, es 2. No. Sí, A sería igual a 2. ¿De dónde viene ese 2? De que como tengo este vector, ¿cierto? La imagen del director me da un director. Entonces, la pendiente se calcula como la coordenada de abajo dividida la coordenada de arriba. Profe, me repita por favor porque dijo que era una recta que pasa por el origen. Aquí. Sí. Aquí estaba diciendo que cuando la recta pasa Sí, por el porque origen, usted- ¿por qué b es igual a 0? sí, porque se llegó a la conclusión de que era una recta que pasaba por el origen. Ah, bueno, se llegó a esa conclusión por... Se me perdió. Porque mira, acá nos dice, cuando el vector director tiene una imagen distinta de 0, entonces aquí nosotros calculamos un vector director. Calculamos la imagen y esa imagen nos dio el vector menos 7, menos 14. Y ese vectorcito es distinto de 0, 0, o sea, del vector 0, ¿cierto? Cuando eso ocurre, quiere decir que la imagen de la recta es otra línea recta, pero que pasa por el origen. Tiene que pasar por el origen. ¿Listo? Porque la transformación no es inyectiva. ¿Listo? Ah, entonces no, pues no hay forma de que nos dé otra recta, pero que no pase por el origen. La única forma que nos dé una recta que no pase por el origen es cuando T sea inyectiva. Si T es inyectiva, sí puede ocurrir eso. Pero si T no es inyectiva, nunca puede ocurrir eso. Ah, listo, profe, ya, gracias.
Bueno. Entonces, ¿en qué íbamos? Aquí, ¿cierto? Siempre este me va a dar un vector director de la recta, de la nueva recta, ¿sí? Y este nos da entonces, la pendiente nos da menos 14 dividido menos 7, que es 2. O sea que A es igual a 2, B es igual a 0. A es igual a 2, B es igual a 0. Vamos con la tercera. También es de falso o verdadero. Me dan una matriz y yo tengo que identificar qué condiciones cumple de estas a continuación, qué condiciones cumple esta matriz A. ¿Listo? Esperen, yo miro si me... Andrés, si TDD es igual a 0, ¿cómo se halla el punto? Tomas un punto cualquiera de la recta y le aplicas la transformación. Ese punto va a ser igual para cualquiera. Andrés ya, bueno, ya solucionó la duda, listo. Dale, con gusto. Sí, no, yo sé, y hasta ahora uno a veces se embolata, hasta ahora ya, a veces uno tiene que, yo me acabé de tomar, acá todavía tengo un poquito de café, me toca tomar café o si no, les empiezo a decir a ustedes, quién sabe qué cosas, pues, los empiezo a engañar, que ya uno empieza como a divagar en su cabeza. Bueno, entonces vamos a ver qué condiciones se cumple con esta matriz. Menos 0.5, 0.86, 0.86, 0.5. Y pues uno dice, esto se me parece a ¿qué? A una rotación o a una reflexión. ¿Por qué? Pues tengo dos números, solamente aparecen dos números. Y son números entre menos 1 y 1. O sea, parece ser que esto fueran cosenos y senos de un ángulo. O más bien, coseno y seno de un ángulo. Entonces, recordemos que una rotación tiene la forma coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Y una reflexión tiene la forma coseno de teta, seno de teta, seno de teta menos coseno de teta. ¿A cuál de estas dos se parece más esta matriz A? A una reflexión. Una reflexión. Sí, a una reflexión, porque miremos, esta diagonal tienen que tener números iguales. ¿Cierto? Esta diagonal tiene números iguales. Y la otra tiene números iguales, pero con signo contrario. Iguales, pero con signo contrario. Mientras que en la rotación es al revés. Estos dos tienen el mismo número y estos dos son iguales, pero con signo contrario. Ahora, no sé, dime. Como esos dos son iguales, también quiere decir que es simétrico. Muy bien, muy bien. Ahí ya tú tienes esa conclusión. Esa matriz es simétrica, entonces chuliémoslo de una vez. Es simétrica. Muy bien. Listo, entonces nos falta ver que en realidad esto sí sea el coseno de un ángulo y esto sea el seno, pero del mismo ángulo. Entonces yo tomo acá y digo, bueno, ¿quién es coseno inverso de menos 0.5? ¿Quién es seno inverso de 0.86? A ver, notemos una cosa, y es que el coseno es negativo y el seno es positivo.
Entonces yo voy en el plano y digo, coseno negativo. Aquí el coseno es negativo. Seno positivo. Aquí el seno es positivo. Entonces, necesariamente mi ángulo tiene que estar en el segundo cuadrante. ¿Cierto? Aquí tiene que estar ese ángulo. Coseno de ese ángulo teta tiene que ser menos 0.5 y seno de ese ángulo tiene que ser 0.86. ¿Cuál sería ese ángulo? 30 grados, profe. Ojo, yo sé que coseno de 30 grados me da 0.5 positivo, ¿cierto? 120. Pero, exacto, a esos 30 grados lo que tú haces es sumarle, es sumarle 90 grados, porque estamos en el segundo cuadrante, entonces aquí le sumo 90. Entonces nos da que teta tiene que ser 120 grados. Y corroboremos en la calculadora, uno dice 120 grados coseno, menos 0.5. 120 grados seno, 0.866, bueno, yo lo aproximé a 0.86. Entonces, hemos concluido que sí. Sí es una reflexión. No es una rotación, o sea, no puede ser simultáneamente ambas. O sea que esta ya está descartada. ¿Será que A es una matriz ortogonal? Daniel dice que también es ortogonal. Muy bien. Va a ser ortogonal. Dime. ¿Por qué no era una reflexión, profe? Qué pena. Es una reflexión porque tiene esta forma. Menos 0.5 es coseno de 120. 0.5 es menos coseno de 120. 0.86 es seno de 120 y 0.86 es seno de 120. ¿Sí? Tiene exactamente esta forma. Bueno, íbamos a explorar si la matriz es ortogonal. Daniel, creo que fue Daniel, ¿cierto? Nos dijo que sí. Exacto. Aquí están todas las matrices ortogonales. Y esas matrices están partidas en dos grupos. Las rotaciones y las reflexiones. Entonces, si yo tengo una reflexión, pues claramente va a ser ortogonal porque está en este grupo. Entonces, sí va a ser una matriz ortogonal. Es una isometría. Recordemos lo que les decía ahorita. Básicamente las isometrías son traslaciones, rotaciones o reflexiones. O una mezcla de ellas. O sea, como que tú dices, bueno, voy a trasladar y luego rotar. O voy a reflejar y luego trasladar. Cosas así, que hagamos una mezcla de esas. O voy a rotar, a reflejar y a trasladar. Pues, entonces, también va a ser una isometría. Toda reflexión es una isometría. Lo mismo que toda rotación también es una isometría. ¿Listo? ¿Qué hay de la traslación? ¿Esa matriz es una traslación? Esta. A es una traslación. No. Las traslaciones no se pueden ver como matrices. Listo, las traslaciones no se pueden ver como una matriz. Entonces, ¿por qué? Porque las traslaciones son como de la forma, bueno, sumemos 3, por ejemplo, sumemos el vector 3, 1. Esto es una traslación.
Y miren que la traslación no se puede escribir en forma matricial, no se puede escribir como matriz. Como matriz, bueno. Entonces la traslación no es una transformación lineal, es una isometría, pero no es transformación lineal. A es inyectiva, A tiene inversa. Estas dos cosas resultan ser las mismas porque la reflexión es una transformación lineal, ¿cierto? Entonces estas dos cosas son las mismas en este caso. ¿La reflexión es inyectiva? ¿O la... ¿Qué dicen ustedes? La reflexión ¿será inyectiva o no será inyectiva? Sí es inyectiva. Bueno, Andrés, toma nota que aquí estás aprendiendo bastante. Entonces, la reflexión es inyectiva, lo mismo que la rotación también es inyectiva. Entonces, bien, estas dos se cumplen. Listo, ya tenemos lista este tercer ejercicio. Profe, es inyectiva cuando es LE, ¿cierto? O LI. LI. Una forma de verlo es cuando las columnas o las imágenes de los vectores canónicos son LI. Si TDE1 y TDE2 son LI, la transformación es inyectiva y por lo tanto también va a tener inversa, ¿sí? O ustedes también lo pueden pensar, bueno, es que yo no me acuerdo cómo son los números de la reflexión, por decir así. Entonces yo digo, si yo reflejo un vector, ¿cómo me devuelvo? La inversa, o sea, hablar de inversa quiere decirte que yo me pueda devolver al punto inicial. Entonces, si yo hago una reflexión, me devuelvo haciendo la misma reflexión, ¿cierto? Bueno. Vamos con el siguiente ejercicio, que es uno que sale mucho. Digamos que de 5 parciales, por ahí en 3 o 4 aparece un ejercicio de estos, que es calcular el volumen del paralelepípedo determinado por 4 puntos. Yo espero que en este no se equivoquen porque lo hemos hecho muchas veces. Y aquí vamos de nuevo, vamos a hacerlo otra vez para repasar. Entonces a mí me dan 4 puntos. Vamos a ver cómo me va haciendo la gráfica. ¿Cierto? A mí me dan 4 puntos que no sean coplanares. Bueno, el caso es que de esos 4 puntos yo voy a formar 3 vectores. 1, 2 y 3. Y con esos 3 vectores puedo formar una cajita. Entonces tengo algo así. Bueno, ha sido la más bonita que me ha quedado. Esa cajita es lo que uno llama el paralelepípedo. Y quiero calcular el volumen que encierra ese paralelepípedo. Entonces, con los 4 puntos formo 3 vectores. Esos 3 vectores son entonces AB, o sea, B menos A, AC, o sea, C menos A, y AD, D menos A. Vamos a hacer la resta a ver cuánto nos da. El primero,
Va a ser más a este lado. B menos A, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 más 1, menos 2. 2 menos 5, menos 3. C menos A, 0 menos 2, menos 2. Menos 4 más 1, menos 3. Y 1 menos, 1 menos 5, menos 4. Y finalmente, D menos A, menos 6, menos 2, menos 8, 2 más 1, 3, 5 menos 5, 0. Bueno, listo, ya tenemos los 3 vectores. Ahora, ¿cómo se calcula ese volumen? El determinante. Sí, básicamente es el determinante. Entonces me queda una matriz de 3 por 3. Es el determinante, pero en valor absoluto. Entonces me queda menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, menos 4, menos 8, 3, 0. Cuando calculen el determinante, acuérdense que estos llevan una alternancia de signos, más, menos, más. Porque ahí a veces uno se equivoca. Perdón. Ahora calculemos ese determinante. Me da menos 3 que multiplica a este determinante. Hola, no te escuché. No supe quién habló. Menos 3 que multiplica este determinante de abajo. O sea, borro la primera columna y me queda 0 menos menos 12. O sea, más 12. Menos 2, pero cambia el signo. O sea, más 2. ¿Qué multiplica? Borro esta columna a este determinante. Menos 2 por 0, menos 32. Menos 32. Y finalmente, menos 3, que multiplica a, borro esta columna y me queda menos 6, menos 24, o sea, menos 30. Bueno. Ojo, el volumen es una cantidad positiva. Entonces aquí no se nos olvide poner valor absoluto. Y hago las cuentas, esto es menos 36, menos 64, más 90. 10. Muy bien, esto es menos 100 más 90, menos 10, pero cambio el signo y me da 10. Ay, ay, ay. Acá. 10. Pero, ¿usted puede hacer eso en GeoGebra? Calcular el volumen. Sí. La verdad no sé. Habría que ensayar a ver. Si nos queda tiempo al final, le cacharreamos a ver. De una prueba. Bueno, y el siguiente. ¿Me podría subir un momentico para ver el anterior, el de falso y verdadero? Ah, claro. Ah, profe, y el del primero, si me vas a hacer el favor. Claro que sí. Listo, gracias. Dale. Bueno, el siguiente me dice escribir el valor de Y dado el vector W. ¿Quién es Y? Y es la segunda coordenada de este vector W. ¿Qué información me dan acerca de W? Me dicen que la dirección es alfa, beta, gamma. Recordemos que la dirección en R3 tiene que ser de 3 ángulos. Y me dicen además que coseno de alfa es 0.37. Coseno de beta, coseno de gamma es 0.62 y la magnitud del vector es igual a 5. Entonces, cada vez que nos hablen de magnitud y dirección,
lo recomendable es pensar que tenemos que usar coordenadas esféricas, porque las coordenadas esféricas precisamente nos dicen, bueno, si usted conoce la dirección y conoce la magnitud, puede encontrar el vector que tiene esas características. Entonces, vamos a escribir acá cómo son las coordenadas esféricas. Yo tengo el vector X, Y, Z. Este es W. Pero por otra parte, W en coordenadas esféricas es magnitud perdón, es que se me cayó el lapicero. Magnitud de W por coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. ¿Listo? Estas son coordenadas esféricas. Pero hay una condición sobre los ángulos, y es que la suma de los cuadrados es igual a 1, o sea, coseno de alfa al cuadrado más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Esta es una condición. Bueno, entonces yo voy acá y digo, me están preguntando por Y. Esta es la pregunta, ¿quién es Y? Cuando vemos, entonces Y es igual a ¿quién? Es igual a la magnitud de W por la segunda coordenada. ¿Cierto? Y magnitud de W, perdón, la conocemos, es 5. Aquí no la dan. Entonces nos queda Y es igual a 5 coseno de beta. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuánto es coseno de beta, porque el ejercicio solo me habla de coseno de alfa y coseno de gamma. ¿Qué hacemos entonces ahí para encontrar este? Usar la condición. Se despeja los cuadrados. Exacto. ¿Ve qué me escribieron acá? Vector en lugar de un número, así que... bueno. Sí. Listo, entonces vamos a despejar. Conocemos este, entonces podemos despejar coseno de beta. Coseno de beta es 1 menos coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de gamma, pero entre raíz cuadrada. Y esto puede ser positivo o negativo. O sea que en realidad hay dos respuestas correctas. Bueno, coseno de beta es entonces, más o menos, 1 menos coseno cuadrado de alfa, 0.37, 0.37 al cuadrado, 1369. .62 al cuadrado, 3844. Entonces, coseno de beta me da 1 menos 1369 menos 3844 igual, y a eso le saco raíz. 0.69. Y ya tenemos entonces el valor de Y. Esto multiplicado por 5. 3.46, aproximado a 3,46 o 3, menos 3,46.
¿Es claro este ejercicio, chicos? Bueno, Andrés, cuando se refiere a tiempo, es que el tiempo del parcial. Pues es que alguien preguntó que para qué usaríamos GeoGebra si sabemos las fórmulas, pero pues si uno le entiende las fórmulas, mejor que use GeoGebra si no se come tanto tiempo y no, o no tiene, por ejemplo, en mi caso, que usted ha visto que muchas veces me he equivocado, no en la forma de hacerlo ni la fórmula, sino en los números, de ponerlos de nuevo de forma boba. Por ejemplo, en mi caso es algo útil porque me ayuda a no dudar tanto y a no perder tanto tiempo verificando 3 veces si copio todos los números bien, porque no sé copiar números porque soy bobo. En este caso, pues considero que es una herramienta importante usar el GeoGebra. Yo que le respondía, pues como, ¿por qué lo usaríamos? ¿Por tiempo quizá? Bueno, lo que pasa con GeoGebra es que algunas cosas no las permite calcular. A ver, ¿yo qué recomendaría? Si a ti te... Yo usaría GeoGebra para verificar, o sea, hacer el procedimiento. Mira que todo lo estamos haciendo a mano, ¿cierto? Yo estoy haciendo el examen a mano como en la posición de que estarían ustedes el sábado, ¿cierto? Todo lo podemos hacer a mano y el examen se supone que debe estar diseñado para que todo lo puedan hacer a mano en el tiempo que tienen. Yo usaría GeoGebra para verificar, porque a veces uno, y eso que algunas cosas no se pueden verificar en GeoGebra, sí, hay que tener cuidado. Ustedes ven, por ejemplo, que ustedes pueden graficar en GeoGebra 2 planos, ¿cierto? Y la intersección les va a dar una recta, pero identificar en GeoGebra la ecuación de esa recta puede que no sea tan fácil. Bueno, o ya pues uno le puede cacharrear, pero yo lo haría como para verificar, si me alcanza el tiempo, pues, ¿cierto? Y vamos a ver, bueno, lo otro es que si uno no está acostumbrado a usarlo, también se le va a ir mucho tiempo tratando de hacerlo ahí, entonces es complicado. ¿En cuál íbamos? En este. Ah, bueno, miren, es justamente uno de intersección de dos planos. El ejercicio nos dice, dados dos planos, ¿qué nos piden? Determinar si las afirmaciones a continuación o cuáles de esas afirmaciones son verdaderas. Los planos se intersectan en una recta que pasa por 1, menos 2, 3. Los planos se intersectan en una recta que tiene vector director 1, 2, 1. Los planos son paralelos o los planos se intersectan en una recta que pasa por el punto 2, 1, 2. Bueno, entonces, podemos hacer lo siguiente. El ejercicio es identificar cómo es la posición entre esos planos, si son paralelos o si se intersectan. Y en caso de que haya intersección, identificar un poco cómo es esa recta. Entonces, del primer plano, recordemos, en esta parte de rectas y planos en el espacio, conviene mucho en tratar de pensar las rectas se les asocia a vectores directores y a los planos se les asocia a vectores normales. O sea, un vector normal al plano, tenemos un vector normal a un plano y tenemos un vector director de la recta. Con esa información y con un punto queda determinado el plano o queda determinada la recta. Esa es la ventaja de pensarlo así. Bueno, en fin, entonces yo identifico un vector normal a cada uno. Entonces aquí tenemos menos 1, menos 2, 5. Y N2 tenemos menos 5, 2, 1.
Una forma de ver si los planos son paralelos es, calculemos el producto cruz. Entonces hay dos opciones. Si el producto cruz me da 0, es porque los planos son paralelos. Son paralelos. Pero la otra opción es que me den distintos de 0. Si N1 cruz N2 es distinto de 0, entonces se intersectan en una recta. P1 y escribamos acá. P1 y P2 se intersectan en una recta. Con vector director D igual a N1 cruz N2. Entonces, sea porque son paralelos o sea porque se intersectan, me sirve hacer el producto cruz. Menos 1, menos 2, 5. Entonces voy en E1, E2, E3. Menos 1, menos 2, 5. Y menos 5, 2, 1. Menos 5, 2, 1. Voy con los signos para que no se me olvide. Más, entonces me queda determinante de esta, menos 2, menos 10, menos 12. Borro esta, determinante de lo que queda es menos 1 más 25, o sea, 24. Pero como debo cambiar el signo, me da menos 24. Borro esta, menos 2, menos 10, menos 12. Quiere decir que menos 12, menos 24, menos 12 es vector director de la recta que corresponde a la intersección. Pero si este es vector director, yo puedo dividir por menos 12. Dividimos por menos 12 y también es vector director. Y D igual a 1, 2, 1 también es director. ¿Es claro esto, muchachos? Juan dice, ¿por qué el ángulo puede ser negativo? ¿Cuál ángulo, Juan? Bueno, ahorita le vuelvo a preguntar a Juan de cuál ángulo. Ah, ok. Del ejercicio anterior. Ah, ok, sí, ya sé cuál. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, no es que el ángulo sea negativo, es que, ay, esto se... Lo que pasa es que, mira que pasa lo mismo, piensa que nos hubiera dado 1. Ah, si coseno de beta da 1. Perdón, si coseno cuadrado de beta es igual a 1, hay dos opciones, que sea coseno de beta igual a 1 o coseno de beta igual a menos 1, ¿sí? Por eso es que salen los dos signos. No, hubiera podido elegir también el negativo. Lo que pasa es que como ahí solamente aparece una opción para contestar, pero uno en el formulario le puede dar las dos opciones. O sea, que cualquiera de las dos opciones que coloquen se las marque como verdadera, pues como buena. ¿Sí? Sí, eso es por la raíz cuadrada. Cuando uno saca raíz cuadrada, pone más menos.
siempre y cuando no, pues si no estamos calculando un área o un volumen, puede ser un número negativo el que nos dé. Bueno, sí, elegí el positivo, pero hubiéramos podido elegir también el negativo, solamente como por poner uno. Bien, entonces 1, 2, 1 es vector director. Vamos otra vez acá. Ya descartamos que los planos sean paralelos, no pueden ser paralelos. Los planos se intersectan en una recta que tiene vector director 1, 2, 1. Perfecto, eso es correcto. Vamos con las otras dos, los que nos hablan de los puntos. Profe, Entonces, qué pena. Profe, ¿y no se pueden interceptar en un punto como tal? no. No, cuando se intersectan en infinitos puntos que corresponden a una recta. Porque cuando... A ver. A ver, no sé. Más o menos así. Cuando los planos se intersectan, esto iría punteado. Ellos se tienen que intersectar en toda una recta, porque como los planos se extienden infinitamente, no se pueden intersectar en un solo punto. ¿Sí? Bueno. Esto tiene que ver con un teorema que ve uno en álgebra lineal. Si uno se pone a pensar, a ver, nosotros estamos viviendo en R3, o sea, todo lo que estamos trabajando está en R3. ¿Cómo son los planos? Los planos tienen dos dimensiones, o sea, los planos van a ser como ver R2, ¿cierto? R2 y R2. Entonces, ¿qué le hace falta a R2 para llegar a R3? Le hace falta de pronto así los enredo más, pero es como algo que tiene que ver con las dimensiones. La intersección de estos dos me va a dar algo de una dimensión, o sea, una recta. Un punto, ¿qué dimensión tiene? 0. ¿Sí? Bueno, no sé si los enredo más o si no, hagan caso omiso a ese comentario, pero tiene que ver como con algo así que se ve más adelante. Vamos a mirar los puntos. Vamos a examinar el punto, llamémoslo Q para no usar tantas P's. El punto Q, 1, menos 2, 3. Entonces voy a reemplazar ese punto en estos dos planos a ver si cumplen. Este puntico está en la intersección si cumple ambas ecuaciones. Si no cumple alguna de esas ecuaciones, no puede estar. Entonces me queda menos 1, menos 2 por Y. Entonces menos 2 por menos 2. Más 5 por Z. Más 5 por 3. Profe, pero eso es un punto. Menos 6. ¿Cómo? Ese punto Q que colocaste es un punto cualquiera que uno elige. No, lo que pasa es que ese punto me lo dan acá en la pregunta. Ah, Me listo. dicen si los planos se intersectan en una recta que pasa por 1, menos 2, 3. Entonces yo me pregunto si este puntico sí pertenece a la intersección, es decir, si cumple las dos ecuaciones. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces cuando reemplazamos ese punto en el primer plano nos da menos 1, menos 4, más 15, menos 6. Y esto me da, ¿cuánto? Menos 10, menos 11, más 15. Me da 4, que es distinto de 0. O sea, para que ese punto pertenezca al plano me tendría que dar 0. Por lo tanto, este no pertenece a la intersección.
¿cierto? No pertenece a un plano, no puede pertenecer a la intersección. Examinemos el otro punto, entonces este está descartado. Veamos si el otro sí cumple o tampoco cumple. 2, 1, 2. Entonces otra vez yo miro las ecuaciones. Reemplazo aquí, me queda menos 2 por 1, más 5 por 2, menos 6, y este sí me da menos 10 más 10 igual a 0. O sea que R está en el plano 1. Pero también tiene que estar en el otro. Vamos a ver, entonces me da menos 5 por 2, 2 por 1, Z, que es 2, más 6. Otra vez, menos 10 más 10, 0. También cumple. Por lo tanto, este puntico está en ambos planos. O sea que ese puntico está en la intersección, que es nuestra recta. O sea que este es verdadero. Preguntas. Ahí no era 4 más 4. ¿Dónde será eso? Acá. Aquí. Veamos. Esto era... Ay. Esto era... menos 1, menos 2 por menos 2. Ay, sí, tiene razón. Aquí es más 4. O sea que esto me da 19 menos 7. Menos 7 me da 12, ¿cierto? Que es distinto de 0, o sea que igual tampoco cumple. Pero sí, hay que poner cuidado en los signos porque donde nos hubiera dado 0, ahí sí la hubiéramos embarrado grave. 7. Determinar la intersección entre una recta y un plano. ¿Listo? La intersección de un plano con una recta es un punto. Es como algo así. Aquí tengo el plano y por acá tengo una recta. Cortan este punto y sigue. Y sigue. Listo, entonces el plano y la recta se cortan en un punto. O también pueden ser paralelos, pero en este caso ya nos están diciendo que se cortan. Se me perdió. Listo. Para identificar esa intersección, me piden coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. Para identificar esa intersección, entonces lo que hacemos es usar ambas ecuaciones. La intersección tiene que cumplir las ecuaciones de L y la ecuación de P. Entonces veamos. Yo tomo las ecuaciones de L, las ecuaciones paramétricas. X es igual a 5 más 8t, Y es 2 más 3t y Z es fijo, igual a 2. Con esas ecuaciones las puedo reemplazar en P. O sea que me queda menos 4 por X. Ah, pero es que X es esto. Más 3 por Y. Pero Y es 2 más 3t. Menos 4 por Z. Z vale 2. Menos 1 igual a 0. ¿Qué ganamos ahí? Que ya no tengo ya no tengo tres incógnitas, sino que tengo una sola incógnita, que sería t. Entonces hagamos las operaciones. Menos 20, menos 32t,
más 6 más 9t menos 8 menos 1 igual a 0. Sumemos términos semejantes. Menos 20 más 6 menos 14. Menos 14 menos 9 menos 23. Menos 32 más 9 menos 23t. ¿Listo? O sea, sumamos los números y lo que tiene la t. Y miren que de aquí t es igual a menos 1. Después de que yo ya tengo el parámetro, me devuelvo. ¿Quién es entonces x, y y z? Entonces, cuando t vale menos 1, x me queda 5 menos 8 menos 3. Y me queda 2 menos 3 menos 1. Y z es igual a 2. ¿Es claro, muchachos? O sea que la intersección es menos 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Bueno, vamos para el último ejercicio. Este ejercicio también lo trabajamos hace 8 días, cuando hicimos varios. A ver, me piden encontrar la distancia entre dos rectas. La distancia entre dos rectas, y aquí tengo que abrir otro Jamboard. La distancia entre dos rectas se calcula dependiendo cómo es su posición. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo. Me van diciendo si hay preguntas. Este ya es el último. Este ya es el último ejercicio para que vayan avisando en la casa que ya casi pueden sentarse a comer. Distancia entre dos rectas. Primera opción. Si las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, calcular la distancia entre ellas es lo mismo que calcular la distancia entre un punto, llamémoslo Q, un punto y una recta L2. ¿Cómo así? Haz que tomamos. Por aquí está Q y por acá está L2. Entonces, como son paralelas, la distancia entre ellas es constante, es igual, no importa el puntico que yo escoja. Entonces, calcular la distancia entre dos rectas, cuando son paralelas, es lo mismo que calcular la distancia entre un punto y la otra recta. Y para esto ya tenemos una formulita. Esto es D2 cruz Q menos R sobre magnitud de D2. D2 es un vector director. Entonces aquí, hagamos un pequeño cuadrito. D2 es vector director de L2. ¿Listo? Q es un puntico de L1. Y R es un puntico de L2. El que ustedes escojan. ¿Listo? Entonces aquí calculamos de esta forma. De esta forma se calcula la distancia con rectas paralelas. Segunda opción. Si las rectas se cortan, la distancia entre las rectas, este es el caso más fácil porque la distancia es igual a 0. ¿Listo? No hay nada que hacer, simplemente va a ser igual a 0. Solo hay que comprobar que tengan un punto en común. O que al menos tengan un punto en común. Y la tercera es si las rectas se cruzan.
¿Cómo se calcula su distancia? La distancia entre L1 y L2 se calcula como la distancia entre un punto Q y un plano P. ¿Cómo así? Entonces escribamos acá, Q, digamos que es un punto de L1. P va a ser un plano que contiene a la otra recta, y que es paralelo a L1. ¿Y cómo es la distancia entre un punto y un plano? Entonces digamos que el plano sea AX más BY más CZ más D igual a 0. Esta distancia se calcula como AX0 más BY0 más CZ0 más D en valor absoluto. Epa. Es una D sobre raíz cuadrada, la magnitud del vector normal. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Quién es X0, Y0, Z0? Es precisamente el punto Q. ¿Listo? Bueno, eso básicamente es el resumen de lo que puede ocurrir. Veamos cuál es nuestro caso en este ejercicio. Sí, nostalgia, ya hoy es la última clase. Pero bueno, hay que aprovecharla. Aquí tenemos las dos rectas. Vamos a ver si ellas, lo primero que uno suele hacer es mirar si son paralelas. Entonces, examinamos los vectores directores. Ay, no. Director de la recta 1. Entonces aquí, miren que X es una constante. X igual a -2. O sea que el vector director tiene que ser primera coordenada igual a 0. Denominador de y menos 1 igual a z más 3 sobre 4. O sea, y menos 1 sobre 1. Aquí nos da un 1. Si no está igualado a un número, o sea, si no es fijo y no tiene denominador, aquí va un 1. Y aquí tenemos denominador igual a 4. Listo. Vector director de la segunda recta. Profe, perdón, ¿por qué el otro dio 0? Porque te queda x más 2 igual a 0. Es decir, x está fijo. O si lo prefieres ver, recuerda que tú tienes x igual a x0 más t veces d1. Pero cuando x es fijo, quiere decir que esto desaparece. La única forma para que eso desaparezca es que D1 sea igual a 0, ¿sí? Es más fácil verlo con las paramétricas. Cuando una de las variables está fija, quiere decir que el director en esa coordenada tiene que ser 0, porque esto desaparece. ¿Y esta forma qué es? La forma que nos la están dando ahí son en ecuaciones simétricas. Ah, sí. Gracias, profe. Bueno. Recuerden que las ecuaciones simétricas provienen de igualar el parámetro. Entonces, y menos 1 es el parámetro t. Z más 3 sobre 4 es el parámetro t. Y aquí sería x menos 1 es el parámetro s. Y más 2 sobre 3 también es el parámetro S y Z sobre 4 también es el parámetro S. Enseguida vamos a utilizar eso. Bueno, nuestro segundo vector director es 1, 3, 4.
Miren que arriba están bien escritas, ¿cierto? No ahí está la X negativa, ni tenemos números multiplicando a las letras, ni nada. 1, 3, 4 sería un vector director. Listo. ¿Cómo son esos dos vectores? LI o LD. LI. Es un LI. Tienen que ser LI, muy bien. Porque la única forma, o sea, para que fueran LD, el otro también tendría que tener coordenada, la primera igual a 0. No hay forma de que multipliquemos 0 por un número y nos dé igual a 1, ¿cierto? Entonces ahí es muy fácil distinguir. Bueno, como son LI, las rectas no pueden ser paralelas. No son paralelas. O sea que descartado el primer caso. Tenemos que mirar que si se cortan o se cruzan. Entonces, para eso vamos a utilizar las ecuaciones, ¿sí? A ver, de la primera, miren que nos queda x es igual a menos 2. Entonces, yo voy a examinar cada una. X es igual a menos 2 de la primera recta. Pero también de la segunda, x es igual a, como les digo, estos serían los parámetros. O sea, x menos 1 está igualado a un s. Si quieren por acá poner s. Entonces, x es igual a s más 1. Escribámoslo por acá. X menos 1 es igual a s. O sea que x es s más 1. Vamos con la y. Aquí nos queda y menos 1 es igual al parámetro. Y menos 1 es igual al parámetro t. Ojo, utilicen parámetros distintos porque son rectas distintas. O sea que y es t más 1. Pero también de aquí, y más 2 sobre 3 es igual a s. Y más 2 sobre 3 es igual a s. O sea que y nos queda 3s menos 2. Y luego la z. Z más 3 sobre 4 es igual a t. O sea que z es 4t menos 3. Y de la otra, z sobre 4 es igual a s. O sea, z es 4 por s. Listo. Cuando hago eso, me quedan 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Si este sistema tiene solución, las rectas se cortan. Y si por el contrario este sistema no tiene solución o nos da una contradicción, las rectas se cruzan. ¿Listo? Bueno. Miren que aquí tenemos de la primera ecuación, tenemos fácil identificar la S. S es igual a menos 2 menos 1. De esta primera ecuación, S es igual a menos 3. Usemos la otra, la segunda. De la segunda ecuación, T es igual a 3 por S, o sea, 3 por menos 3. Menos 2, y este 1 lo pasamos a restar. O sea que me queda T es igual a menos 9, menos 3, es decir, menos 11. ¿Qué? Menos 12. Como no hemos usado la tercera ecuación, la tercera es la decisiva. Es la que nos va a decir si tenemos una igualdad, o sea, si el sistema tiene solución o si el sistema no tiene solución. Entonces, reemplacemos. Ah, bueno, es que ya tenemos S igual a menos 3, T igual a menos 12. ¿Cómo nos queda? Nos queda 4 por T menos 3, T
tendría que ser igual a 4 por S, o sea, 4 por menos 3. Pero miremos que esto nos da menos 12 y esto nos da menos 48 menos 51. Y estas dos cosas son distintas, o sea que esta tercera ecuación no se cumple. ¿Sí? Como la tercera ecuación no se cumple, las rectas se cruzan. Y como las rectas se cruzan, su distancia se calcula como la distancia entre un punto y un plano. Hasta ahí vamos bien. Bueno, Sí, profe, bien. continuemos entonces. Vamos a tomar entonces un punto Q, digamos que tomemos Q en L1, por decir algo. Pues podemos tomar Q en cualquiera de las dos. Q en L1, entonces, digamos, a ver, yo miro L1, entonces un punto de L1 es X igual a menos 2, entonces menos 2, 1, cuando esto vale 0, entonces 1 y menos 3. Menos 2, 1 y menos 3. Abrí el que no era. Menos 2, 1 y menos 3. ¿Quién va a ser el plano? El plano va a tener un vector normal que va a ser el producto de los directores. ¿Listo? Bueno, escribamos entonces quién es. Por aquí atrás teníamos los directores. Bueno, no, pero aquí saquémoslos otra vez. Recordemos, director de la primera es 0, 1, 4. 0, 1, 4. Y director del segundo es 1, 3, 4. 1, 3, 4. Vamos a hacer el producto cruz. Esto nos da 4 menos 12, menos 8. Borro esta. 0 menos 4, me da menos 4, pero cambio el signo. Borro esta. 0 menos 1. Menos 8, 4 menos 1 es vector normal. ¿Listo? Entonces, por ahora nuestro plano es menos 8x más 4y menos z más d igual a 0. ¿Qué no nos hace falta ver? Hasta aquí tenemos un plano que es paralelo a L1 y a L2. Nos hace falta que contenga a la recta L2. Ojo, aquí tomamos un punto de L1, entonces el plano tiene que contener a la otra recta. Entonces tomemos un punto R en la otra recta, en L2. R va a ser un punto de la recta L2, 1, menos 2, 0. 1 menos 2, 0. Y lo vamos a usar para calcular D. Entonces me queda menos 8 por 1 más 4 por menos 2 más menos 0 más D igual a 0. Y de aquí D es igual a menos 8 menos 16. O sea, D es igual a 16. La ecuación del plano es entonces
menos 8x más 4y menos z más 16 igual a 0. ¿Listo? ¿Y quién es Q? Recordemos quién es Q, acá atrás lo teníamos. Q tomamos menos 2, 1, menos 3. Bueno, vamos a ver si me cabe acá. Pero recordemos que la distancia entre las rectas es lo mismo que la distancia entre Q y el plano, ¿cierto? Y esto es lo mismo. Y esto es lo mismo que, entonces aquí tomamos valor absoluto de reemplazar el punto en la ecuación del plano. Menos 8 por menos 2, 4 por 1, menos z, o sea, 3 más 3, más 16, cierra. Y abajo teníamos la magnitud del vector normal, 8 al cuadrado, 4 al cuadrado, 1 al cuadrado. Listo. Hagamos la cuenta, esto me da 16 más 4, 20. 36 más 3, 39. Sobre raíz de 81, ¿cierto? Esto me da 70, 80, 81. O sea, 39 sobre 9, que es 4 por 9, 36. Sobran 3. 4.33. 3 por, exacto, 3 por 9, 27, sobran 3, 3, 3, bueno, y así nos quedamos. Finalmente yo voy acá, faltando 3 minutos para terminar el examen, pongo 4.33, entonces, a ver, le damos a enviar y cuando ustedes hagan el simulacro extra clase, el otro, pueden ver la puntuación, ¿listo? Después de que ustedes le dan a enviar, pueden ver la puntuación. Y miren, entonces tenemos 100 de 100. O sea, bueno, tenemos todas las respuestas correctas. Aquí van a salir las respuestas correctas y van a salir las respuestas que ustedes pusieron para comparar cuáles eran, ¿listo? Pues, pero como nosotros tenemos todo bueno, aquí no nos sale pues la comparación. ¿Listo? Bueno, que además también le pueden dar a enviar otra respuesta y lo pueden volver a hacer y hacer las veces que quieran. Bueno. Espera, yo te mando el link. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Esperen un momentico. Claro, es que el formulario yo lo hice en esta cuenta y me tocó hacer un traspaso de cuenta. O sea, me tocó poner el formulario en la otra, por eso es que les está pidiendo permiso. Ya en ese te debe dejar entrar normal. Profe, el resumen que hiciste abarca todo lo que has hablado. Sí, casi todo, pero como les digo, hay cosas de teoría que también están en los talleres. O hay cositas que también dijeron en un video, en algún video, entonces es muy, o sea, es un resumen, y no tiene toda la teoría, pero sí tiene pues mucha parte. Karen, ahí sí te revisas y sí te deja entrar. Profe, ¿me puedes enviar el anterior Jamboard? El anterior. Claro.
Sí, ojalá juguemos voleibol pronto. Bueno, chicos, entonces mañana voy a estar en asesoría. Mañana voy a trabajar en dudas sobre ese otro simulacro, el que les acabo de pasar. Pues esta sí es nuestra última clase. De todas formas, saben que me pueden preguntar duditas que tengan. Entre viernes y sábado estaré subiendo las notas que hasta el momento tenemos. Y muchos éxitos en el examen. Muchas gracias, muchachos. Sí, para mí fue un gusto haberles dado la clase. Espero que no haya sido tan aburridora a pesar de que fue virtual. Muchas gracias, chicos. Espero que... Muy lindos los mensajes. Yo también los quiero. Ahí esperemos que nos podamos ver en otro semestre. No, Karen, no eres infiltrada. Todo el que quiera estar en la clase es bienvenido. Muchas gracias, chicos, por los mensajes. Muchos éxitos. De ahí nos estamos hablando, ¿listo?